Qué precioso es estar en la presencia del Señor. A ver, el Señor habita en nosotros. Decir al que tenés al lado tuyo: Jesús está en vos. Pero cuando como iglesia afirmamos que estamos en su presencia, nos referimos a que hay ciertos momentos particulares en los que la presencia del Señor se hace tan fuerte, tan presente, como el momento que estábamos viviendo recién, que decimos: wow, esto es algo espectacular. Y hemos llamado a esos momentos en donde el Señor se hace presente de una manera particular, el estar en su presencia. Pero mire, Jesús está con usted cuando usted está en el trabajo. Jesús está con usted cuando usted está en su casa. Jesús está con usted cuando usted está en el colegio, cuando está en la facultad, cuando está desempeñando alguna función. Él siempre está presente. Él le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros, ¿cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Así que tenga la tranquilidad y la paz y la certeza de que Cristo está en usted y usted a la vez está en Cristo. Quisiera por favor que me acompañe, que abra su Biblia o que la aprenda en San Juan capítulo 4, verso 23. Es un versículo muy leído, muy enseñado, pero vamos a procurar de alguna manera y con la ayuda del Espíritu Santo profundizar un poquito más sobre qué quería decir Jesús cuando hablaba con esta mujer samaritana. Les cuento el contexto. Israelitas y samaritanos se odiaban a muerte. Es más, tenían algunas diferencias en cuanto a la expresión de su religión, y el odio era tan profundo y tan visceral que realmente no había relación alguna entre el pueblo de Israel y los samaritanos. Es más, los israelitas consideraban impuros a los samaritanos y el desprecio era mutuo. Por eso, imagínese usted la sorpresa de los discípulos cuando vieron a Jesús, y Jesús, el Mesías tan esperado, estaba hablando con una mujer samaritana. Era un hecho totalmente distinto, novedoso, y me imagino los discípulos en ese momento lo que habrán pensado. Jesús estaba hablando con esta mujer y estaban hablando acerca del agua. Y esta mujer, Jesús le dice si tenía algo para beber. Ella le dice que bueno, que ellos venían a sacar agua de este pozo, que el pozo, si no me equivoco, lo había hecho Jacob, uno de los padres fundadores de la fe. Y Jesús le dice a esta mujer: mira, mujer, si vos supieras con quién estás hablando, te puedo asegurar que vos me estarías pidiendo agua a mí. Y de hecho, le habla Jesús que todo aquel que en él creyera, de su interior comenzarían a fluir ríos de agua viva. Entonces, y en medio de toda esta conversación acerca del agua, donde la mujer pensaba que estaban hablando del agua del pozo, y Jesús estaba hablando de sí mismo, sale este versículo que es el 23 y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sabe que en este tiempo estamos, yo no sé cómo usted se siente, pero como nunca antes estamos siendo alineados, estamos siendo exhortados y enseñados a poner nuestra mirada en Cristo y que Él sea el centro de todo lo que profesamos en nuestra fe. Todo lo que usted anteriormente escuchó y se le fue impartido desde esta plataforma era correcto, era necesario, era verdad, pero ahora, mírale a la persona que tiene al lado suyo y dígale: ahora vamos más profundo. Y sabe que el Evangelio no tiene otro centro más que Cristo. El Evangelio no se trata de usted, aunque usted es el beneficiario número uno. El Evangelio no se trata de su necesidad, aunque nuestras necesidades son satisfechas en Cristo. El Evangelio
se trata de una sola persona. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Entonces, vamos avanzando en el conocimiento de Él y vamos aprendiendo en una mayor plenitud y entendiendo de que Cristo, el Hijo, es el todo en todos y toda plenitud habita en Él. Entonces, miren, yo sé que no todos tenemos el mismo conocimiento acerca del Señor. Algunos tendrán más, otros recién están comenzando. Hay una persona que vino por primera vez y el nivel de conocimiento acerca de este Cristo no es el mismo. Sin embargo, todos estamos llamados a profundizar nuestro conocimiento y nuestra comunión con Cristo Jesús. Y adorar pone a Jesús como el centro de mi vida. Adorar hace que todo lo que yo hago, digo, soy o aparento tenga como centro a Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la adoración, no nos habla acerca de música lenta, no nos habla acerca de ritos o costumbres, sino que cuando la palabra nos muestra la adoración, nos está mostrando a la persona de Cristo. Miren, no hay manera de comprobar efectivamente que si usted canta una canción lenta, usted está adorando. Usted podría cantar muchas canciones lentas, podríamos hacer una larga jornada como hacen en otros lugares de 24 horas de adoración y estamos con música lenta y ministración todo el día, toda la noche, pero eso no garantiza de que usted haya adorado, porque la adoración no tiene que ver con formas y costumbres ni con un tipo de música, sino con otra cosa, la cual vamos a ir desarrollando en este mensaje. Y si yo le digo a usted, el máximo ejemplo de adoración en la palabra de Dios, ¿quién es? Lo que hemos aprendido mucho tiempo y decíamos el rey David. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque escribió muchos salmos, porque era un hombre temeroso de Dios. Y sabe que David no es nuestro máximo ejemplo de adoración. De hecho, usted y yo no estamos llamados a adorar como David. Aunque el modelo que David había presentado era tremendo, era profético, era de parte del Señor. Incluso el Señor en un momento prometió al pueblo de Israel que iba a levantar el tabernáculo caído de David. Usted y yo no estamos llamados a adorar como Él, porque sabe que la única persona, y escuche bien esto, la única persona que trae contentamiento y llena el corazón del Padre es Jesús. Significa de que usted no puede llenar el corazón del Padre con su adoración a menos que esa adoración no exprese el carácter de Cristo. Fíjense, Mateo capítulo 3, verso 16. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo para poder entender esto. ¿Saben qué? Me siento en crisis últimamente, lo compartía con el pastor Hugo, porque hay muchas cosas que hemos creído como hijos de Dios y que no estaban mal, pero no estaban enfocadas en Cristo, sino en otras cosas. Entonces de repente cuando empezamos a ver que todo lo que la palabra enseña y muestra y exhorta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata sobre Cristo y todo es Cristo y todo es por Él y para Él, hay muchas cosas que tal vez usted pueda llegar a sentir como yo, un poquito como en crisis. Pero bueno, vamos con el auxilio del Espíritu Santo aprendiendo y profundizando. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted puede leer la Biblia de principio a fin, puede leerla de atrás para adelante y de adelante para atrás, y usted no va a encontrar que el Padre haya expresado esa aprobación por ninguna otra persona que no sea Cristo.
ni por el rey David, ni por Moisés, ni por Elías, ni por Enoc, ni por ningún otro hombre que haya pisado la faz de la tierra. Solamente Cristo llena de contentamiento el corazón del Padre. Y escuche lo que le voy a decir. Jesús es el único que adora al Padre junto con todo lo que fue reunido en Él. Jesús es el único que adora al Padre junto con todos aquellos que estamos en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de Cristo, aunque usted cante espectacular y lo haga de una manera brillante y cante muchas canciones lentas, fuera de Cristo usted nunca va a poder adorar ni llenar de contentamiento a Dios, porque solamente es en la persona del Hijo de Dios, del primogénito entre los muertos, de Cristo, es que podemos adorar al Padre. Y mire, le presento este cuadro. El Hijo, Cristo, se manifiesta por medio de la revelación del Espíritu Santo para llenar de complacencia al Padre. No es que Cristo está solo y bueno, el Padre y el Espíritu pasan a un segundo y tercer plano. No. Por favor, no me malentienda. Los tres son uno. Los tres son Dios. Ahora, el Espíritu Santo, y es por la revelación de Él que nos muestra, nos enseña al Hijo. Y cuando adoramos desde Cristo, es que Dios se complace con nuestra adoración y con todo lo que hacemos en consecuencia. Porque adoración no tiene nada que ver con música. Usted puede agarrar la Biblia y va a encontrar que adoración y música es así chiquitito que puede llegar a estar relacionado. Adoración tiene mucho más que ver con muerte y obediencia que con música lenta. Entonces, cuando Jesús nos está hablando de adoración, no nos presenta un concepto religioso, sino que nos está hablando de adoradores, de verdaderos adoradores. Ahora, si yo le digo, hay verdaderos adoradores, por lógica, entonces también hay falsos adoradores. Hechos capítulo 17, verso 23. Miren. El ser humano puede adorar a otra persona o cosas que no sea Cristo, pero solo la verdadera adoración es aquella que emana y que tiene como centro al Hijo. ¿Me explico? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 23. Porque pasando y mirando por vuestros santuarios, estaba hablando a los griegos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, ¿qué dice? Adoráis. O sea, los griegos estaban adorando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dice, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿podemos adorar a otra persona o cosa que no sea Cristo? Sí. De hecho, los griegos lo hacían. La palabra de Dios lo dice, no lo estoy inventando yo. Ahora, cuando usted y yo, al día de hoy, 2024, hacemos hermosas canciones, predicamos lindo, evangelizamos, hacemos un montón de cosas, pero que no expresa el conocimiento, el carácter y la persona del Hijo, nunca va a traer contentamiento al Padre. Todo lo que usted hace, iglesia, todo lo que hacemos tiene que reflejar a Cristo. Si no, no sirve de nada delante del Padre. Entonces, la falsa adoración está cargada de religiosidad, de costumbres,
de actividades, pero la verdadera adoración expresada por verdaderos adoradores trasciende, va más allá de lo que usted hace o dice, porque emana, escuche bien esto, de una manera coherente con quién es Cristo. Esto es así porque Cristo es la palabra de vida y Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y todo lo que está en Cristo expresa una naturaleza que se nos fue concedida por gracia. Y esa naturaleza refleja a la persona a la cual pertenecemos, o sea, Cristo. Mire, usted en palabras más simples, usted por naturaleza propia, usted no puede reflejar a Cristo. ¿Quién por su propia naturaleza es parecido a Jesús? Que levante la mano. Nadie. Por naturaleza somos todo lo contrario. Ahora, es por gracia que se nos fue depositado a nosotros esta esencia, lo podemos llamar así, esta naturaleza que expresa al Hijo de Dios que habita en nosotros. Por lo tanto, entonces decimos, y queda claro, que la adoración no es un evento. Diga conmigo, la adoración no es un evento, sino que es una persona que se expresa en adoración, en un culto racional, y que esa adoración se va poniendo de manifiesto en una dinámica de conocimiento que va revelando a Cristo y que se intensifica en su expresión para la gloria del Padre. ¿Qué significa? Usted se humilla, usted se entrega, usted muere a usted mismo, usted está adorando. Usted comienza a reflejar a Cristo. Y cuando Cristo es reflejado en usted, usted es llevado por el Espíritu a adorarle más y más. Y mientras más usted le adora, más Cristo se manifiesta y más va conociendo acerca del Hijo. Y más usted adora y más va conociendo al Hijo, a tal punto, como dijo el apóstol Pablo, y ahora lo vamos a ver, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que el Padre ve en mí es Cristo. El Padre ya no ve a Matías, ya no ve a Juan, ya no ve a Mónica, ya no ve a Alejandra, ya no ve a Roberto. El Padre nos mira y ve a ¿quién? A Cristo. Ahora, no hay lugar para su carne y para Cristo. Uno de los dos tiene que gobernar. No hay lugar para nuestra vieja naturaleza y a la vez para el señorío de Cristo. Es o uno o lo otro. Y es a través de la adoración, de la entrega, de la muerte, del sacrificio, de la ofrenda, de entregar mi vida, mis formas, mi carne. Es el entregar todo lo que yo soy, el morir a todo lo que yo represento por naturaleza, lo que permite que Cristo sea expresado en mi interior. La verdadera adoración, entonces, escuche, yo sé que esto a usted le va a gustar. La verdadera adoración se manifiesta cuando expresamos a Cristo con nuestra carne crucificada. Mirale al que tenés al lado tuyo y pregúntale si está crucificado junto con Cristo. ¿A cuántos le gusta morir? Dios mío, a nadie. Sin embargo, no hay forma de expresar a Cristo si no es mediante nuestra muerte. Y no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de lo que le dije recién, de la renuncia a nuestra vieja vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este pasaje es tremendo. Dice, con Cristo, repita conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero volver a repetirle lo siguiente, y ruego al Señor que quede bien en claro. Su naturaleza humana, mi naturaleza humana, no podría jamás de los jamases adorar al Señor ni traer contentamiento a su corazón, porque es imposible para el ser humano
cumplir con todas las expectativas, que el Padre tiene. Es por eso que solamente en Cristo lo podemos hacer, porque solamente a Él Dios le dijo: hey, este es mi Hijo amado, Él sí me complace. Por eso, ¿se da cuenta que vale la pena estar crucificado? ¿Se da cuenta que vale la pena morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos? Porque la única forma de vivir un evangelio glorioso, poderoso, transformador, es a través de la renuncia a mi carne, para vivir en Cristo, por Él y para Él. ¿Y sabe qué? La única forma de vivir el evangelio de manera completa, de manera genuina, es a través de la fe del Hijo. No es a través de mi fe. Siempre me llamó la atención que Gálatas 2:20, en la versión Reina Valera, y lo busqué en el griego también por las dudas, para estar seguro de que los iba a decir, dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo. No dice lo vivo en mi fe que tengo en el Hijo, sino en la fe del Hijo. Eso nos da a entender de que cuando usted y yo estamos crucificados, el Espíritu Santo pone en nosotros la fe de Cristo, una fe que emana del Hijo y que es depositado en nosotros por gracia, y que nos permite esa fe poder conocer, vivir y disfrutar la voluntad del Padre aquí en la tierra. No es mi fe, porque sabe que el ser humano tiene fe en muchas cosas. Naturalmente solemos creer en algo. Incluso el más ateo, aunque no lo quiera reconocer, termina creyendo en algo. Pero no es ese tipo de fe el cual usted y yo necesitamos. Necesitamos la fe que viene del Hijo y que nos permite, gracias, y que nos permite expresar la mente de Cristo, conocer, entender, vivir y obedecer la voluntad del Padre. Fíjense esto, Isaías capítulo 1, verso 12. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o pisoteen mis atrios? Le dice el Señor al pueblo de Israel. No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones y dejen de hacer lo malo. Miren, si la adoración tuviera que ver con ritos y con formas, ese versículo nunca hubiese existido. Porque el pueblo de Israel cumplía a rajatabla lo que la ley exigía en cuanto a formas, pero su corazón estaba lejos del Señor. ¿Se entiende, iglesia? Usted puede hacer muchas cosas para el Señor, puede cantarle muy lindo, puede, no sé, hacer todo lo que usted se imagine para el Señor, pero si en su corazón no gobierna Cristo, es una carga pesada para el Señor. Es algo que Él no soporta, es algo que Él no quiere, es algo que Él rechaza. Entonces, la adoración no es un ritual. La adoración es Cristo y todo lo que Él expresa, todo su carácter, todas sus formas. Otro punto que quiero compartirles, miren, adora a Dios realmente quien conoce a Cristo. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de una expresión hebrea muy antigua que significa unión espiritual. ¿Vieron cuando dice la Biblia que José no conoció a María sino hasta después que nació Jesús?
Decís, pero ¿cómo que no conocía a María si se iban a casar? O sea, sabía quién era María. Le miraba en la calle y le saludaba, o sea, sabía quién era si se iban a casar. No tiene sentido que se casen si no se conocían. Ahora, esa palabra conocimiento no habla de conocer como quien charla o quien se presenta con alguien, sino de una unión espiritual, una unión profunda. Y cuando usted y yo conocemos a Cristo, estamos unidos con Él. ¿Vieron que Jesús le dijo, Padre, mi oración es la siguiente: que ellos sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti? Está hablando de ese nivel de unión en el cual no hay dos individuos separados, sino que los dos son uno. Es muy parecida a la analogía del matrimonio. Dice, se unirán varón y mujer y ellos serán una sola carne. Si usted tiene a su cónyuge a su lado, quiero contarle de que no es él y ella, los dos son uno. Y de la misma manera nosotros podemos ser uno con Cristo. Mire, la unión divina se hizo posible cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esta palabra unión, esta palabra conocimiento, también implica la expresión y el discernimiento de esa persona, de ese cuerpo al cual estoy unido ahora. Miren, nadie conoce más a mi esposa que yo. Y le puedo asegurar que nadie me conoce más que mi esposa. De la misma manera, cuando usted es uno con Cristo, usted accede a un nivel de conocimiento que usted nunca comprendió ni le fue revelado antes. Pero para que usted pueda ser uno con Cristo, necesariamente, le vuelvo a repetir porque esto es importante, usted necesita morir a su carne y adorar. Y ahora tal vez entramos en la parte un poquito más fuerte del mensaje. Miren, adorar es obediencia. Pero no es cualquier obediencia, sino que es la obediencia que el Espíritu Santo produce en nosotros. Hablar de verdadera adoración es hablar de la transformación de nuestro ser interior. Cuando adoramos, cambiamos el enfoque existencialista, subjetivo, basado en mis necesidades, basado en lo que yo quiero, basado en lo que yo espero, en lo que yo anhelo. Y hace que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Y resaltamos sus atributos, reconocemos su autoridad, enaltecemos sus méritos y ofrecemos nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro verdadero culto racional. Y desde el inicio de los tiempos, la genuina adoración siempre estuvo de la mano con una genuina obediencia. Sígame por favor en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15 verso 22. 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Leemos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los... Vamos, quiero que repita conmigo fuerte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda, obediencia, todos son sinónimos de adoración, y vemos en la persona de Cristo el cumplimiento de todas ellas. Les vuelvo a repetir: sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda, obediencia, todos son sinónimos de la adoración. ¿Sabe qué? Les vuelvo a decir, en los 4 evangelios
solamente hay un versículo que relaciona a Jesús con la música. Que dice que estaban compartiendo con los discípulos, cantaron unos himnos y luego bajaron de allí. Es el único versículo que relaciona a Jesús con la música. Sin embargo, Cristo es nuestra máxima expresión de adoración. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver la música con la adoración? Sino que tiene que ver con la obediencia, con el sacrificio, con la entrega, con la ofrenda a Dios. Cuando usted es obediente, usted expresa a Cristo y por consecuencia Dios tiene contentamiento. ¿A cuántos le gusta obedecer? Mentira, a nadie. A nadie le gusta obedecer. ¿Por qué? Porque la genuina obediencia se padece. Dice la palabra de Dios que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. A ver, es fácil obedecer cuando te piden algo que a vos te gusta. Viene tu jefe y te dice, bueno, mira, te voy a pedir que por favor ya tomes tus días de vacaciones, porque la empresa te quiere hacer la liquidación de... No es que te vamos a echar, te vamos a pagar las vacaciones, por favor, queremos saber en qué hotel de Brasil te vas a quedar, en qué ciudad quieres ir, así que por favor te voy a pedir que hagas esto porque quiero que salgas de vacaciones. Ah, qué lindo es obedecer eso, ¿no? Sí, enseguida. Ahora, cuando viene tu jefe y te dice, mira, necesito que hagas este trabajo aparte de lo que estás haciendo, pero no me corresponde a mí, no importa, quiero que vos los hagas. ¿A cuántos le nace el gozo y las ganas de obedecer en ese contexto? A nadie. A nadie. Cuando tu líder de célula te pide algo, mira, por favor, necesito que vengas a servir acá. Ay, pero ¿qué se cree? A mí me viene a pedir, claro, al otro que está ahí no le pide nada y a mí me viene a pedir. ¿Y cómo cuesta obedecer? Porque la genuina obediencia implica el morir a nosotros. Si no estás muriendo en el obedecer, no estás obedeciendo genuinamente. No al menos en el nivel de obediencia que expresa Cristo. ¿O usted piensa que Cristo quería morir? ¿Qué dijo Jesús en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, por favor pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y generalmente, amada iglesia del Señor, cuando el Señor nos pide algo, prepárese usted para morir. Prepárese usted para obedecer, prepárese usted para rendirse. Pero ¿sabe qué? Después de la obediencia, después de la entrega, después del sacrificio, después de la sumisión, hay una expresión de Cristo mayor en nuestra vida. Y es tan glorioso eso. Es tan glorioso el menguar nosotros para que Cristo sea en nosotros. ¿Usted piensa que va a morir de balde? ¿Usted piensa que usted va a obedecer de balde? Porque Dios es tirano y le gusta verle llorar, le gusta verle sufrir. No, porque es la única forma en la que podemos menguar para que Él crezca. Fíjense, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta que después de la obediencia y la muerte hubo un nivel mayor de gloria en Cristo? Cristo, el Padre, no le dio un nombre que es sobre todo nombre, sino hasta después de haber padecido en obediencia.
De la misma forma, el mismo principio, hay un nivel mayor de gloria que Dios va a desatar sobre nosotros, iglesia, en tanto y en cuanto estemos dispuestos a morir a nosotros mismos para expresar a Cristo en genuina adoración. Miren, adorar me lleva a morir, a mi carne, a ese viejo cascarrabias, a esa vieja forma, a esas estructuras. Me lleva a obedecer la voz del Espíritu Santo, pero no por obligación, sino porque estoy viviendo en la fe del Hijo. ¿Me entienden? Les vuelvo a repetir, la fe del Hijo es la que me permite disfrutar, conocer, vivir, obedecer la voluntad del Padre. Me permite tener la mente de Cristo. Cuando usted vive en obediencia, expresa el carácter y la mente de Cristo. ¿Y sabe qué? No vamos a entender otra forma de vida que no sea la obediencia al Padre. Fíjese lo que dice San Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Qué pasa cuando usted y yo expresamos el carácter y la mente de Cristo? San Juan, capítulo 5, verso 19. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y la pregunta en esta mañana, ya para ir cerrando: iglesia, ¿qué vamos a hacer ante este desafío? Se le fue presentada esta palabra. Mire, adorar es morir, sí. Adorar es obedecer, sí. Adorar me va a costar la vida, sí. Pero adorar va a expresar a Cristo en mayor plenitud. Adorar me va a permitir a mí estar en una plataforma espiritual muy superior. Me va a permitir vivir en una gloria constante. El Señor me va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La pregunta es: ¿cree usted realmente que vale la pena adorar? ¿Vale la pena morir? ¿Vale la pena obedecer? ¿Vale la pena entregarse con tal de expresar a Cristo en una mayor plenitud? Mire, prepárese porque los días más gloriosos van a venir. Realmente lo decimos. Los días más gloriosos van a venir. Miren, y no es porque el Señor le vaya a dar más cosas. Tal vez sí, Dios quiera que sí. Pero van a venir los días más gloriosos porque usted va a expresar a Cristo en una mayor plenitud. Y cuando la gente le vea, va a decir: ¿pero esta no era Marta? Qué parecida a Jesús. ¿Pero este no es Alberto? Qué cambiado que está. Qué parecido a Jesús. Y hay una gloria de Dios que se va a manifestar en todo el ámbito donde usted se mueva, porque ya no va a ser usted, sino que va a ser la expresión de Cristo, el cual habita en su interior. Amén. Miren, ahí así con esta melodía de fondo, yo le pido que pueda cerrar sus ojos. Hay momentos clave en la vida. Hay momentos que marcan incluso nuestra eternidad. Y uno de esos momentos es tomar la decisión de vivir por y para Cristo y de menguar a mis formas y a mi carne. Mire, y donde está, yo le invito a que usted con sus ojos cerrados, si realmente está convencido de que necesita adorar, de que necesita menguar, de que necesita rendirse, de que necesita pedirle perdón al Señor por sus pecados, perdón al Señor por sus fallas, perdón al Señor porque todavía gobierna el viejo hombre en ciertas áreas. Mire, tómese un momento y hable con el Señor. Ore allí donde está. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido soltada, pero no es la explicación que da Matías, es la revelación que viene por medio de tu Espíritu, Señor.
Señor, y el entender que el adorar, el rendirse es necesario, solamente se puede comprender con inteligencia y sabiduría espiritual. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento nuestra mente sea abierta, nuestro corazón sea abierto, para que podamos, Señor, entender que tenemos que adorar, que tenemos que rendirnos, Señor, que tenemos que morir a nosotros. Señor, y reconocemos en esta mañana que muchas veces nos hemos manejado bajo nuestros propios criterios, bajo nuestra propia voluntad, gobernando nosotros mismos nuestra vida, gobernando nosotros mismos nuestra familia, Señor. Hoy nos arrepentimos, hoy nos humillamos, Señor. Hoy nos humillamos, Señor. Te adoramos, nos rendimos, Señor. Porque queremos expresar a Cristo, porque queremos que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de todo lo que aparentamos, de todo lo que pensamos. Sea Cristo, sea Cristo, sea Cristo, sea Cristo. Espíritu Santo, revelanos al Hijo. Revelanos al Hijo. Aún en esas áreas, Señor, de nuestro corazón, las cuales todavía no están rendidas, allí sea la luz de Cristo. Y nosotros correspondemos en obediencia a este llamado. Mire, si es su oración y usted le dice en esta mañana: Señor, yo quiero vivir en obediencia, quiero vivir en sumisión, simplemente ahí levante su mano y dígale: Señor, hoy me entrego, hoy me rindo. Aunque mi carne me dice que no, aunque mi mente me dice que no, hoy yo me rindo, Señor. Y quiero que vos habites en una mayor plenitud en mí. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada vida, cada familia. Bendecimos, Señor, a la iglesia. Gracias porque vamos a ver días llenos de gloria. Gracias porque vamos a ver a una iglesia madura y entendida. Una iglesia que vive la palabra, y la palabra es Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, iglesia. Mire, bendígale a la persona que tiene al lado suyo. Si quiere orar por alguien, hágalo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sea la plenitud de Cristo en su vida, en su casa, en todo lo que hace. Dios le bendiga.